Bueno, continuamos entonces con el estudio del criterio 3, que es factor principal para la calificación de las deficiencias del sistema cardiovascular. La angiografía coronaria o cateterismo cardíaco nos va a brindar una información acerca de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y además información anatómica sobre el calibre de las arterias coronarias y sobre la presencia o ausencia de las placas ateromatosas y su severidad. Debemos tener en cuenta que si el paciente a calificar presenta más de una alteración cardíaca, se deberán emplear las tablas correspondientes para la calificación de cada una de esas deficiencias, para luego posteriormente aplicar la fórmula de combinación de valores de Baltasar ya estudiada. En cuanto a la metodología de la calificación de las deficiencias del sistema cardiovascular, es la misma para todos los capítulos. Recordemos que lo primero es determinar cuál va a ser la patología que va a ser objeto de calificación. Luego seleccionamos el capítulo con el cual vamos a calificar, que en este caso es el capítulo 2 de cardiovascular. Identificamos qué tablas del capítulo son las apropiadas para calificar las deficiencias de tipo cardiovascular que presenta el paciente, y elegimos pues la tabla o las tablas más apropiadas para realizar la valoración y calificación. Una vez determinada o escogida la tabla, identificamos en ella cuáles son los factores principales y cuáles son los factores moduladores de la calificación de la deficiencia en estudio, y para luego seguir los pasos descritos en los numerales quinto y sexto del título preliminar ya estudiado, a fin de determinar el valor de la deficiencia. Recordemos que para el capítulo 2 de cardiovascular, el factor principal es el resultado de los estudios clínicos o de pruebas objetivas, debido a que es posible medir la funcionabilidad del sistema cardiovascular con estos métodos. Y segundo, que la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York se eligió como base para el criterio de la historia clínica de la enfermedad, debido a que es una clasificación bastante simple y que además tiene bastante consistencia con el estado clínico de los pacientes cardiovasculares. Empecemos entonces estudiando la primera tabla sobre enfermedad valvular cardíaca. Es la tabla 2.1. En ella el factor principal o prueba objetiva van a ser los estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas, que incluye la disfunción o dilatación ventricular, la regurgitación o prolapso valvular y los MECs y el VO2 máximo. Como factores moduladores en esta tabla tenemos el historial clínico y los hallazgos físicos o hallazgos o el examen físico, que incluye los síntomas y el tratamiento, es decir, qué tanto mejoran los síntomas con el tratamiento que el paciente ha recibido. Y segundo, la clasificación de la falla cardíaca de la Asociación de Nueva York del Corazón. El examen físico, pues los hallazgos a la auscultación serán también factor modulador, al igual que los signos de falla cardíaca. Debemos tener en cuenta que si los tres factores que se están calificando, es decir, los estudios clínicos, resultados de pruebas objetivas, el historial clínico y el examen físico o hallazgos físicos, están en clase 4, el valor que debemos asignar es el mayor valor correspondiente a la clasificación 4, que corresponde al literal E. Veamos entonces la tabla 2.1 de calificación de la deficiencia por enfermedad valvular. Tiene las clases funcionales 0,
clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1 tiene una horquilla de calificación del 2 al 14%, la clase 2 del 15 al 49%, la clase 3 del 50 al 74% y la clase 4 va del 75 al 99%. Y este era lo que hablamos hace un ratico, que es que si los tres factores o criterios a calificar, historial clínico, examen físico y estudios clínicos, nos dan aquí en la clase 4, el valor de la deficiencia a asignar va a ser el mayor valor, que corresponde al 99%, literal E. Entonces, como habíamos dicho, pues los factores moduladores son el historial clínico y el examen físico o hallazgos de laboratorio. Historial clínico, vamos a estudiar los síntomas y su efecto sobre el tratamiento. Le asignaríamos una clase 0 si es asintomático y no recibe ningún tipo de medicación. Clase 1 si no está en terapia continua, excepto por la profilaxis con antibióticos. Clase 2 si ya presenta cambios moderados en la dieta o en la medicación para mantenerse libre de falla cardíaca o de síncope o de dolor precordial o de embolismo. Clase 3 si presenta una falla cardíaca o síntomas aún con la medicación y síntomas cardíacos moderados o intermitentes o severos. Y clase 4 si presenta falla cardíaca y otros síntomas durante el reposo o aún con medicación. Y si presenta descompensación intermitente de los síntomas de falla cardíaca. En cuanto a la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, en la clase 0 no aplica, es un paciente que no presenta ningún tipo de descompensación. Clase 1 corresponde a clase funcional 1, la clase 2, clase funcional 2, la clase 3, clase 3 y la clase 4, clase funcional 4 de la Asociación del Corazón de Nueva York. En cuanto a la auscultación, en la clase 0 pues es aquel paciente que no tiene ningún tipo de anormalidad auscultatoria, mientras que la clase 1 se identifican ya murmullos por estenosis o regurgitación, se escuchan ya soplos por este tipo de daño valvular. En la clase 2 se identifican murmullos por estenosis o regurgitación. Clase 3 igual, se identifican murmullos por estenosis o regurgitación. Y clase 4 se identifican murmullos por estenosis o regurgitación. Continuando con el examen físico, que es factor modulador, tenemos los signos de falla cardíaca. Clase 0 no aplica, clase 1 no aplica tampoco, clase 2 signos de falla cardíaca leve, clase 3 signos de falla cardíaca moderada y clase 4 signos de falla cardíaca severa. En cuanto a los estudios clínicos en la enfermedad valvular, que son factor principal, recordemos que tenemos la disfunción o dilatación ventricular, la evidencia de regurgitación o de prolapso de válvula y los MEC y el VO2. Debemos tener en cuenta que podemos escoger pues cualquiera de ellos, pero el empleo de MECs y VO2 está como condicionado a utilizarlos de forma simultánea. Entonces, disfunción o dilatación ventricular en la clase 0 no hay ningún tipo de disfunción o dilatación ventricular, tampoco en la clase 1. Ya en la clase 2 es aquel paciente que encontramos una dilatación ventricular leve, disfunción ventricular leve, o dilatación. En la clase 3 encontramos una disfunción ventricular moderada o dilatación. En la clase 4 una disfunción ventricular severa o dilatación. Seguimos con el otro criterio, subcriterio, que es evidencia de regurgitación o de prolapso valvular. En la clase 0 ya tenemos evidencia de regurgitación de prolapso de la válvula mitral leve por ecocardiograma. En la clase 1 estenosis leve o regurgitación por ecocardiograma.
clase 2 estenosis moderada o regurgitación por ecocardiograma, y para el resto de clases es el mismo criterio, es decir, estenosis moderada a severa o regurgitación por ecocardiograma. En cuanto a los MECs, clase 1 es igual o mayor de 7, clase 2 es igual o mayor de 5 hasta 7. En la clase 3 está entre 2 o mayor de 5, está entre 2 a 5, mientras que la clase 4 es cuando el MEX da un valor menor de 2. En cuanto a la VO2 máximo, para clase 0 no aplica. Clase 1, el VO2 máximo cuando es mayor de 20, si está entre 16 a 20 posterior a cirugía valvular y se encuentra por encima de este criterio, asignaríamos clase 2. Si está entre 10 y 15, clase 3, y si es menor de 10, clase 4.